¿Cómo logré que a mi hermana le saliera el tiro por la culata por ser tan envidiosa? Mi hermana Tere dejó mi maleta en casa a propósito cuando nos fuimos de viaje a Miami en abril. Yo había empacado todo perfectamente para nuestras vacaciones de 5 días en la playa con nuestro grupo de amigas, y se suponía que Tere iba a subir las maletas mientras yo estacionaba la camioneta rentada. Ella subió el equipaje de todas las demás, pero misteriosamente olvidó la mía, aunque estaba justo al lado de la suya junto a la puerta. No me di cuenta hasta que llegamos al aeropuerto y ella actuó súper sorprendida, diciendo que pensó que yo la había agarrado. Ella sabía perfectamente que yo estaba estacionando la camioneta y no podía haber agarrado nada, pero insistía en que era mi responsabilidad revisar 2 veces. Dijo que debería haberle recordado específicamente sobre mi maleta si era tan importante. Nuestras amigas se sintieron mal. Pero ya estábamos documentando y el vuelo salía en 2 horas. Tere sugirió que simplemente me comprara algo de ropa cuando llegáramos, y dijo que de todos modos sería divertido ir de compras en Miami. Ella sabía que me había gastado 6,000 pesos en ropa nueva específicamente para este viaje porque nuestra amiga mía iba a llevar a su prima que trabajaba en una agencia de modelos. Yo había comprado prendas específicas para verme profesional pero playera, ya que Mía dijo que su prima podría tener oportunidades de prácticas profesionales. Tere sabía esto y aún así dejó mi maleta. En el avión, Tere se la pasó haciendo comentarios sobre lo olvidadiza que yo era y cómo no podía creer que no hubiera revisado la cajuela. Les dijo a nuestras amigas que yo siempre había sido muy distraída y que este era un comportamiento típico de mi parte. Dijo que al menos aprendería la lección de ser más organizada. Nuestra amiga Sophie preguntó por qué Tere no notó que faltaba mi maleta roja brillante cuando cargó todo lo demás. Tere dijo que estaba concentrada en sus propias cosas y que no era mi niñera. De hecho, soltó una risita burlona cuando lo dijo. Cuando aterrizamos en Miami, Tere hizo un gran show prestándome una de sus salidas de baño para usarla desde el aeropuerto. Era transparente y apenas cubría nada. Pero ella dijo que a caballo regalado no se le mira el diente. Le decía a todo el mundo con el que nos cruzábamos que su pobre hermana había olvidado su equipaje y presumía lo generosa que era por compartir conmigo. En el hotel le pregunté a Tere si podía prestarme algo de ropa hasta que pudiera comprar nueva. Ella dijo que solo empacó lo suficiente para ella y que no tenía extras. Esto era una mentira total porque Tere siempre empaca de más y trae el doble de todo. Dijo que tal vez podría prestarme un cambio para la cena, pero sería el que ella eligiera. Escogió su vestido más feo, que me quedaba 2 tallas más grande y me hacía ver como si llevara una carpa puesta. Durante la cena, llegó Ale, la prima de Mía, y Tere inmediatamente comenzó a contarle cómo estúpidamente dejé mi maleta en casa. Dijo que yo siempre hacía cosas así y que ella constantemente tenía que cuidarme. Ale parecía incómoda y dijo que esas cosas le pasan a cualquiera. Tere se rió y dijo que no a cualquiera, solo a la gente que no pone atención. Esa noche descubrí por qué Tere había hecho esto. Había estado hablando con Ale por internet durante semanas tratando de conseguir unas prácticas en su agencia. No quería competencia de mi parte, así que saboteó mi apariencia para el viaje. Pensó que si yo me veía desaliñada y desorganizada, Ale no me tomaría en serio como candidata. Incluso le dijo a nuestra amiga Jessie que ella necesitaba esta oportunidad más que yo porque ella sí tenía talento. A la mañana siguiente fui de compras, pero Tere tenía otra sorpresa. Había tomado mi tarjeta de crédito de mi cartera mientras yo dormía y la había topado comprándose trajes de baño de diseñador y zapatos. Cuando intenté comprar ropa, mi tarjeta fue rechazada. Tere dijo que pensó que yo le había dicho que podía usarla y se ofreció a prestarme 1,000 pesos por las molestias. 1,000 pesos en Miami me alcanzaron para un vestido barato de una tienda de turistas. Fue entonces cuando decidí que Tere necesitaba aprender lo que se sentía ser saboteada. Empecé tomando prestado el teléfono de Tere mientras ella se bañaba y envié un mensaje a Ale desde la cuenta de Tere. El mensaje decía que Tere pensaba que la agencia de Ale era solo un trampolín y que solo le interesaba usar el contacto para llegar a agencias más grandes. Escribí que Tere había llamado a la agencia de poca monta o chafa comparada con donde realmente quería trabajar. Luego borré el mensaje de la carpeta de enviados de Tere. Después tomé todos los atuendos cuidadosamente planeados de Tere y los mezclé. Ella tenía todo organizado por día y actividad con zapatos y accesorios combinados. Puse la blusa del lunes con los pantalones del jueves, mezclé todos los zapatos en diferentes bolsas y enredé toda su joyería. Cuando se vistió nada combinaba y no podía encontrar conjuntos completos. Se veía ridícula con estampados que no pegaban y zapatos equivocados. Mientras Tere trataba frenéticamente de arreglar su ropa, tuve una conversación con Ale sobre mi situación. Le expliqué cómo mi hermana había dejado deliberadamente mi equipaje y saturado mi tarjeta de crédito porque se sentía amenazada por la competencia. Ale estaba horrorizada y dijo que ese tipo de comportamiento mostraba un carácter terrible. Dijo que nunca podría trabajar con alguien que sabotea a miembros de su familia para beneficio personal. En la sesión de fotos en la playa que Mía había organizado, Tere apareció con colores que chocaban horrible porque no podía encontrar sus piezas combinadas. Se paró allí bajo el sol brillante de Miami pareciendo alguien que se vistió a oscuras y tuve que morderme el labio para no sonreír. El top naranja brillante chocaba tanto con esos pantalones de rayas moradas que el fotógrafo seguía entrecerrando los ojos hacia ella como si estuviera tratando de resolver un rompecabezas. Mía se tapó la boca con la mano y pude notar que estaba luchando por no reírse de lo ridícula que se veía mi hermana.
Una de las sandalias de Tere era blanca con hebillas plateadas y la otra era color canela con correas doradas, y cada vez que cambiaba de peso se notaba lo diferentes que eran. El fotógrafo se aclaró la garganta y ajustó su cámara, probablemente preguntándose si esto era algún tipo de broma. Fue entonces cuando Ale bajó por el camino de la playa y se detuvo en seco. Sus cejas se levantaron tan rápido que pensé que saldrían volando de su cara y se quedó mirando el atuendo de Tere como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Tere notó que Ale la miraba y toda su cara se puso roja, pero trató de actuar como si todo estuviera bien. Empezó a balbucear sobre cómo estaba intentando un look experimental, algo sobre mezclar patrones inesperados para crear tensión visual. Su voz temblaba todo el tiempo y seguía jalando el top naranja como si pudiera hacerlo ver mejor de alguna manera. Ale asintió lentamente, pero no dijo nada y pude ver a las otras chicas de nuestro grupo intercambiando miradas. El fotógrafo finalmente habló y sugirió que tal vez Tere quisiera cambiarse a algo que combinara mejor para las fotos profesionales. Lo dijo muy amablemente, pero se notaba que pensaba que su atuendo era un desastre. La cara de Tere pasó de roja a blanca y prácticamente corrió de regreso al hotel, sus sandalias desiguales levantando arena mientras se movía. La vi escarbar en su bolsa de playa buscando la llave de su habitación y se movía tan rápido que todo se le cayó en la arena. Recogió todo y salió disparada hacia el edificio, y supe que iba a destrozar su maleta tratando de encontrar ropa que realmente combinara. Tan pronto como Tere estuvo fuera de vista me acerqué más a Ale y Mia. Mantuve mi voz ligera y un poco preocupada, como si estuviera genuinamente inquieta por mi hermana, en lugar de ser la persona que causó todo esto. Mencioné que Tere había estado actuando muy extraña todo este viaje, haciendo cosas que no eran para nada típicas de ella. Ale se volteó a mirarme y me aseguré de que mi cara no mostrara nada más que preocupación de hermana. Mia asintió y dijo que había notado que Tere parecía estresada y yo estuve de acuerdo en que algo definitivamente andaba mal con ella últimamente. Ale me preguntó directamente qué pasó con la situación de mi equipaje. Respiré hondo y le dije la verdad sobre cómo se suponía que Tere cargaría todas las maletas, pero de alguna manera olvidó la mía, aunque estaba justo al lado de la suya. Le expliqué cómo Tere sabía que yo estaba estacionando la camioneta y no podía haberla agarrado yo misma y cómo seguía insistiendo en que era mi culpa por no revisar. Sophie y Jessie se habían acercado para escuchar y se miraron cuando mencioné lo de la tarjeta de crédito. Los ojos de Jessie se abrieron mucho y Sophie negó con la cabeza ligeramente, y pude ver que estaban empezando a ver un patrón en el comportamiento de Tere. No tuve que hacerme la víctima porque los hechos lo hacían por sí solos. Tere regresó unos 15 minutos después usando un vestido azul marino que en realidad se veía decente. Su cabello estaba despeinado por correr y cambiarse tan rápido y tenía esta energía de enojo irradiando de ella que hizo que todos retrocedieran un poco. Me miró directamente con una expresión que podría haber derretido a cero y supe en ese momento que se había dado cuenta de que fui yo quien mezcló su ropa. No dijo nada, pero tenía la mandíbula apretada, tan fuerte que pensé que se le romperían los dientes. El fotógrafo trató de posicionar a todos para las fotos grupales, pero Tere se mantuvo parada lo más lejos posible de mí. El resto de la sesión de fotos fue doloroso de ver. Tere no podía relajarse sin importar cuántas veces el fotógrafo le dijera que sonriera naturalmente y se divirtiera. Se veía tensa en cada foto, con los hombros pegados a las orejas y su sonrisa no llegaba para nada a sus ojos. El fotógrafo seguía intentando diferentes poses y ángulos, pidiéndole que pensara en algo que la hiciera feliz, pero nada funcionaba. Se podía ver el enojo y la vergüenza en toda su cara y empecé a sentirme un poquitito mal por lo que había hecho. Solo un poquito, porque ella había dejado toda mi maleta en casa a propósito. Después de terminar de tomar fotos, todo nuestro grupo caminó a este restaurante frente a la playa para comer. El lugar tenía mesas justo en la arena con grandes sombrillas y vista al mar. Tere se aseguró de sentarse en el extremo completamente opuesto de la mesa, apretándose entre Jessie y una de las otras chicas. Se la pasaba inclinándose para susurrarle cosas a Jessie, y podía ver la cara de Jessie poniéndose cada vez más incómoda con lo que sea que Tere estuviera diciendo. Jessie seguía mirándome y luego de vuelta a Tere, como si ya no supiera qué creer. Apenas habíamos ordenado nuestra comida cuando Ale me tocó el brazo y me preguntó si podía hablar conmigo en privado un minuto. Se me bajó el estómago tan rápido que sentí como si estuviera en una montaña rusa y mis manos empezaron a sudar mientras la seguía lejos de la mesa. Caminamos hacia el barandal que separaba el restaurante de la playa y Ale tenía una mirada muy seria. Dijo que había recibido un mensaje muy extraño de Tere anoche y tuve que concentrarme en mantener mi respiración normal. Esto estaba pasando mucho antes de lo que esperaba y no había preparado lo que iba a decir. Abrí mucho los ojos y pregunté qué decía el mensaje, tratando de sonar confundida y preocupada. Ale sacó su celular y me mostró la pantalla, explicando que Tere aparentemente había llamado a su agencia de poca monta y dijo que solo estaba usando la conexión como trampolín. Dijo que Tere escribió que quería llegar a agencias más grandes, y que esto era solo un punto de partida. Me quedé mirando el mensaje y sentí que mi cara se calentaba, sabiendo que yo era la que había escrito esas palabras fingiendo ser mi hermana. Ale hizo una pausa y estudió mi cara por un largo segundo, como si tratara de averiguar si le estaba diciendo la verdad o escondiéndole algo. Dijo que el mensaje realmente no sonaba como la Tere con la que había estado hablando por internet durante las últimas semanas, y que Tere siempre había parecido muy profesional y emocionada por la agencia en todas sus otras conversaciones. Podía sentir mi corazón latiendo más rápido porque Ale básicamente me estaba dando la oportunidad de admitir lo que había hecho.
pero yo ya estaba demasiado metida en este plan de venganza para echarme atrás ahora. Me obligué a encogerme de hombros y sugerí que tal vez Tere había estado bebiendo cuando lo envió. Ya sabes cómo la gente manda mensajes estúpidos cuando se les pasan las copas. Ale no parecía totalmente convencida, pero asintió lentamente y dijo que eso era posible, aunque todavía parecía raro que Tere dijera esas cosas específicas sobre la agencia. Mantuve mi cara lo más neutral posible aunque mis manos temblaban un poco y le dije a Ale que mi hermana podía ser muy competitiva y a veces decía cosas que no sentía cuando se sentía amenazada. Ale abrió la boca para responder, pero luego sus ojos se desviaron hacia algo detrás de mí y su expresión cambió. Me di la vuelta y vi a Tere caminando hacia nosotras con una mirada que hizo que se me cayera el alma a los pies. Vino directo a donde estábamos paradas y exigió saber de qué estábamos hablando Ale y yo en privado. Su voz era lo suficientemente fuerte como para que algunas de las otras personas en las mesas cercanas voltearan a vernos y pude ver a Mia y Sophie echando un ojo desde donde estaban sentadas. Traté de decir que no era nada importante, pero Tere me interrumpió y dijo que sabía que estábamos hablando de ella. Le preguntó a Ale directamente qué había estado diciendo yo y cruzó los brazos sobre su pecho en una pose súper defensiva. Ale parecía incómoda con lo agresiva que estaba haciendo Tere y honestamente hacía que mi hermana pareciera paranoica y culpable, aunque yo era la que realmente había hecho algo malo. Tere siguió presionando y preguntando qué habíamos estado discutiendo y su voz se hacía más fuerte con cada pregunta. Casi me sentí mal por cómo se estaba desarrollando esto porque la reacción de Tere la estaba haciendo quedar peor, pero luego recordé la maleta y la tarjeta de crédito y el sentimiento desapareció bastante rápido. Ale levantó su celular y le mostró a Tere la pantalla con el mensaje. Le preguntó a Tere si ella había enviado eso anoche y vi como la cara de mi hermana se ponía completamente blanca, como si se le hubiera ido toda la sangre. Tere se quedó mirando el celular por lo que pareció una eternidad, sus ojos moviéndose de un lado a otro mientras leía las palabras que yo había escrito fingiendo ser ella. Empezó a negar con la cabeza y a decir que nunca envió ese mensaje, su voz volviéndose más aguda y llena de pánico. Insistió en que alguien debía haberse metido en su celular y haberlo enviado sin que ella supiera. Y luego me miró directamente con tanto enojo en los ojos que tuve que apartar la vista. La acusación estaba ahí colgando en el aire entre nosotras, aunque en realidad no había dicho mi nombre en voz alta, y todos a nuestro alrededor podían sentir la tensión. Nuestras otras amigas habían notado que algo andaba mal y empezaron a acercarse para ver qué pasaba. Renny se acercó y preguntó qué estaba pasando, mirando entre la cara pálida de Tere, la expresión confundida de Ale y mi cara de culpa. Todo el grupo se estaba reuniendo alrededor ahora, y todas empezaban a darse cuenta de que esta pelea entre Tere y yo era mucho más grande que solo una maleta olvidada. Jessie tocó el brazo de Tere y le preguntó si estaba bien. Y Sophie me estaba mirando fijamente como si tratara de averiguar si yo había hecho lo que Tere me estaba acusando. Renny sugirió que tal vez todas deberíamos calmarnos y tratar de disfrutar el resto de las vacaciones, pero la tensión era tan densa ahora que nadie la estaba escuchando realmente. Mia se veía estresada porque se suponía que este sería un viaje divertido y en cambio su prima estaba atrapada en medio de cualquier desastre que Tere y yo habíamos creado. Tere le arrebató el celular a Ale de la mano y comenzó a desplazarse por la pantalla frenéticamente. Fue a sus mensajes enviados y pude ver su dedo moviéndose mientras buscaba el mensaje que Ale le había mostrado. Pero yo lo había borrado de la carpeta de enviados, así que no había evidencia de que hubiera estado allí, excepto por lo que Ale había recibido en su lado. La cara de Tere se puso cada vez más confundida mientras seguía buscando. Y luego la confusión se convirtió en furia cuando se dio cuenta de que no podía encontrarlo. Levantó la vista hacia Ale e insistió en que nunca diría esas cosas sobre la agencia, que realmente respetaba el trabajo que hacía Ale y pensaba que era una oportunidad increíble. Su voz temblaba y seguía diciendo una y otra vez que alguien había accedido a su teléfono y cada vez que lo decía me miraba con una expresión que podría haberme hecho un agujero. Ale dijo que necesitaba un tiempo para pensar en toda la situación de las prácticas con nosotras dos. Nos dijo a Tere y a mí que hablaría con nosotras más tarde después de tener la oportunidad de procesar todo lo que había pasado. Luego se alejó de la mesa y se dirigió hacia la playa, dejándonos a todas paradas allí en un silencio horrible. La vi irse y de repente me di cuenta de que mi plan de venganza podría haber arruinado las cosas para mí también, no solo para Tere. Había estado tan concentrada en hacer quedar mal a Tere que realmente no había pensado en cómo me vería Ale en todo esto. Ahora Ale probablemente pensaba que ambas éramos dramáticas y poco profesionales y la oportunidad de prácticas que tanto quería podría haberse ido para las dos. Tere seguía mirando su celular como si no pudiera creer lo que estaba pasando y pude ver lágrimas empezando a formarse en sus ojos aunque estaba tratando de contenerlas. El resto de la comida fue súper incómodo y nadie sabía realmente qué decir. Todas regresamos al hotel después de comer y fui directo a mi habitación esperando evitar a Tere por un rato. Apenas había cerrado la puerta cuando escuché pasos en el pasillo y luego a alguien golpeando mi puerta tan fuerte que pensé que podrían romperla. Sabía que era Tere incluso antes de abrir y cuando lo hice me empujó para entrar a la habitación. Se dio la vuelta y me acusó de enviar ese mensaje falso a Ale desde su teléfono, con la voz temblando de rabia. Traté de negarlo y le dije que no sabía de qué estaba hablando, pero mi actuación no fue ni de cerca tan buena como pensé que sería. Podía sentir la culpa escrita en toda mi cara y Tere podía verlo también. Y supo en ese momento que yo había hecho exactamente lo que me estaba acusando. Tere empezó a gritar que yo era igual de manipuladora que ella. Y la peor parte era que tenía toda la razón.
Quería mantener la calma, pero estaba demasiado enojada para quedarme callada, así que empecé a gritarle de vuelta sobre cómo había dejado mi maleta en casa a propósito y robado mi tarjeta de crédito. Le saqué en cara cada cosa que había hecho para sabotearme en este viaje y ella me respondió con su propia lista de quejas sobre mí. Las dos nos estábamos gritando en el pasillo del hotel, nuestras voces haciendo eco en las paredes, y a ninguna nos importaba que estuviéramos armando un escándalo. Ella me llamó rencorosa y vengativa, y yo la llamé celosa y manipuladora, y la pelea seguía poniéndose más fuerte e intensa. Podía escuchar puertas abriéndose por el pasillo mientras otros huéspedes salían a ver de qué se trataba el ruido, pero estábamos demasiado atrapadas en nuestro enojo para parar. 2 guardias de seguridad con uniformes del hotel dieron la vuelta a la esquina y nos dijeron que necesitábamos callarnos inmediatamente. Uno de ellos dijo que habían recibido múltiples quejas sobre el ruido y si no podíamos guardar silencio tendrían que mover a una de nosotras a otra habitación. Tere y yo nos callamos de inmediato, paradas allí fulminándonos con la mirada y respirando fuerte por todos los gritos. Los guardias esperaron para asegurarse de que realmente nos íbamos a quedar calladas y luego se alejaron después de darnos una advertencia. Tan pronto como se fueron, Tere se dio la vuelta y se metió a su propia habitación azotando la puerta tan fuerte que las paredes temblaron. Regresé a mi cuarto y me senté en la cama dándome cuenta de repente que nuestras amigas probablemente habían escuchado cada palabra de esa pelea a través de estas paredes delgadas de hotel. Ahora sabían que yo había enviado el mensaje falso y que Tere había dejado mi equipaje a propósito y nos habían escuchado a las dos gritarnos cosas horribles. Esa noche nos reunimos todas para cenar en un restaurante cerca del hotel y todo el grupo estaba tan incómodo y callado que era doloroso. Nadie parecía saber qué decir ni a dónde mirar y las bromas y risas de siempre habían desaparecido por completo. Mia seguía mirando entre Tere y yo con una expresión de decepción en su cara como si no pudiera creer que hubiéramos dejado que las cosas llegaran a este punto. Me sentí genuinamente terrible por arrastrar a todas a nuestro drama tóxico de hermanas y arruinar lo que se suponía que serían unas vacaciones divertidas para todo el grupo. Tere se sentó en el extremo opuesto de la mesa y ni siquiera miraba en mi dirección, y podía ver que algunas de nuestras amigas estaban tratando de decidir de qué lado ponerse. Llegó la comida y todas comimos en casi total silencio, y yo seguía pensando en cómo este viaje se había convertido en un desastre total porque Tere y yo no podíamos dejar de intentar lastimarnos mutuamente. Fer trató de animar a todas sugiriendo que fuéramos a bailar a uno de los antros de Miami sobre los que había leído en internet. Sacó fotos en su celular mostrando las luces de neón y la pista de baile llena, pero nadie respondió con interés real. Mia dijo que estaba muy cansada y Renny solo negó con la cabeza sin siquiera mirar las fotos. El silencio que siguió a la sugerencia de Fer se sintió pesado e incómodo, y la vi guardar su celular con una expresión derrotada. Este viaje se suponía que era para divertirnos juntas y crear recuerdos, pero en su lugar Tere y yo lo habíamos convertido en 5 días de peleas y venganza de los que nadie quería ser parte. Sophie captó mi mirada a través de la mesa e inclinó la cabeza hacia la salida del restaurante y supe que quería hablar conmigo en privado. La seguía fuera a la banqueta donde pasaban turistas con bolsas de compras y toallas de playa y el aire cálido de Miami se sentía espeso contra mi piel. Sophie se volteó para mirarme con los brazos cruzados y preguntó si realmente había enviado ese mensaje a Ale desde el teléfono de Tere. Se me retorció el estómago porque había estado esperando que alguien me preguntara directamente, y ahora que Sophie estaba allí parada mirándome con esos ojos serios no podía seguir mintiendo. Admití que lo había hecho y expliqué cómo había agarrado el teléfono de Tere mientras se bañaba y escribí el mensaje sobre ella llamando a la agencia de Ale de poca monta. La cara de Sophie mostró esta mezcla de comprensión y decepción que me hizo sentir peor que si solo hubiera estado enojada. Dijo que entendía por qué lo hice después de todo lo que Tere me había hecho, pero enviar un mensaje falso seguía estando mal sin importar cuán justificada me sintiera. Traté de explicar lo enojada que había estado por la maleta y la tarjeta de crédito, pero Sophie me interrumpió y dijo que ya sabía sobre todo eso. Me dijo algo que yo no sabía, y era que Tere había estado hablando mal de mí con el grupo de amigas durante meses antes de que este viaje siquiera sucediera. Sophie dijo que Tere hacía comentarios sobre cómo yo siempre estaba tratando de competir con ella y cómo yo creía que era mejor que todas. Dijo que Tere actuaba como si tuviera que cuidarme constantemente y limpiar mis errores, lo cual era completamente al revés de la realidad. Escuchar esto me hizo sentir validada porque probaba que Tere me había estado saboteando todo el tiempo, pero también me puso triste que no hubiera notado que mi propia hermana me estaba socavando con nuestras amigas. Le pregunté a Sophie por qué nunca me contó sobre los comentarios de Tere y dijo que pensaba que era solo cosa normal de hermanas y no se dio cuenta de lo tóxico que era en realidad. Bajé la mirada a mis sandalias y le pregunté a Sophie si creía que debería confesarle la verdad a Ale sobre el mensaje falso. Sophie se quedó callada un momento y luego dijo que esa decisión dependía de mí, pero de cualquier manera necesitaba aceptar que mi venganza me había hecho quedar igual de mal que Tere. Dijo que las dos estábamos actuando terrible y todo el grupo de amigas estaba incómodo viendo cómo nos destruíamos mutuamente. Regresé a mi habitación de hotel esa noche sintiéndome enferma por todo lo que había pasado. A la mañana siguiente me desperté con una sensación pesada en el pecho como si algo estuviera sentado encima de mí. La luz del sol entraba por las cortinas y podía escuchar gente riendo en la alberca afuera. Pero yo solo me quedé ahí acostada pensando en cómo me había convertido exactamente en el tipo de persona que odiaba. Había querido que Tere enfrentara consecuencias por sabotearme,
pero en su lugar me había convertido en alguien que miente, manipula y lastima a la gente a propósito. La peor parte era saber que Ale tenía razón al rechazarnos a las dos para las prácticas porque ambas habíamos demostrado que no éramos de fiar. Me vestí lentamente y bajé a desayunar al restaurante del hotel temiendo tener que enfrentar a todas después del desastre de ayer. Carla ya estaba sentada en una mesa con su café y me hizo señas cuando me vio. Me senté frente a ella y fue directo al grano diciendo que había notado que tanto Tere como yo habíamos estado actuando terrible todo este viaje. No tomó partido ni trató de defendernos a ninguna. Solo dejó claro que ambas éramos responsables de arruinar la dinámica del grupo que se suponía que haría este viaje divertido. Carla dijo que había venido a este viaje para relajarse y disfrutar el tiempo con amigas, no para ver a dos hermanas tratar de destruirse mutuamente de formas cada vez más creativas. Miré alrededor del restaurante y vi a Tere sentada en una mesa diferente con Jessie y pude ver que Tere estaba llorando. Sus hombros temblaban y Jessie tenía su brazo alrededor de ella y una parte de mí se sintió satisfecha viendo a Tere molesta después de todo lo que había hecho. Pero una parte más grande de mí se sintió culpable por llevar las cosas tan lejos, porque ver a mi hermana llorar al otro lado del restaurante me hizo darme cuenta de cuánto daño habíamos causado las dos. Sebas caminó hacia mi mesa y jaló una silla sentándose con una expresión seria que nunca había visto en él antes. Sugirió que tal vez Tere y yo necesitábamos hablar realmente entre nosotras en lugar de solo atacarnos de ida y vuelta. Se ofreció a mediar una conversación entre nosotras si queríamos, y acepté a regañadientes porque la situación actual era completamente insoportable. Sebas fue a la mesa de Tere y lo vi hablando con ella en voz baja mientras Jessie escuchaba. Tere miró hacia mí y luego negó con la cabeza fuertemente y pude verla diciendo algo enojada a Sebas. Él regresó y me dijo que Tere se negaba a hablar diciendo que yo era una mentirosa y una manipuladora y que no tenía nada que decirme hasta que admitiera lo que le hice a Ale. Me sentí frustrada porque ya le había confesado a Sophie. Pero aparentemente eso no era suficiente para Tere. Pasé el resto de ese día en la playa sola mientras todas las demás iban a hacer actividades grupales juntas. Habían planeado ir a andar en motos acuáticas y luego comer en un lugar de mariscos que Mia había encontrado, pero nadie me invitó y no las culpaba. Me senté en mi toalla viendo a familias construir castillos de arena y parejas caminar junto al agua y la soledad me pegó más fuerte de lo que esperaba. Ser excluida del grupo me hizo darme cuenta de cuánto había perdido por concentrarme en la venganza en lugar de simplemente disfrutar las vacaciones que todas habíamos planeado juntas. Había gastado miles de pesos y usado días de vacaciones del trabajo para este viaje, y en lugar de buenos recuerdos me iba a casa con nada más que arrepentimiento y amistades dañadas. Caminé de regreso a mi habitación de hotel después de la playa y revisé mi celular. Había un mensaje de Mia preguntando si estaba bien y diciendo que deseaba que el viaje no se hubiera convertido en tal desastre. Escribió que se sentía mal porque nos había invitado tanto a Tere como a mí sabiendo que teníamos problemas entre nosotras. Me senté en mi cama y escribí una disculpa por hacer sus vacaciones terribles y le agradecí por preguntar por mí. Su respuesta llegó rápido diciendo que Tere y yo necesitábamos trabajar en nuestros problemas porque este patrón de atacarnos era realmente insano. Dijo que no podíamos seguir haciéndonos esto a nosotras mismas y a todos los que nos rodeaban. Sabía que tenía razón, pero no sabía cómo arreglar las cosas cuando Tere todavía no había admitido lo que hizo con mi equipaje y mi tarjeta de crédito. El sol se estaba poniendo fuera de mi ventana y me sentí completamente sola en esta habitación de hotel mientras todas las demás probablemente se estaban divirtiendo juntas en algún lugar. Me cambié al vestido barato que había comprado y me cepillé el cabello tratando de verme decente aunque me sentía como basura por dentro. Alguien tocó a mi puerta alrededor de las 7 y cuando abrí, Al estaba parada ahí preguntando si podíamos hablar en privado en el balcón. Se me retorció el estómago porque sabía que esta conversación venía y tenía que elegir si seguir mintiendo o decir la verdad. Caminamos al balcón al final del pasillo donde se podía ver el océano y el horizonte de Miami iluminado. Ale se recargó en el barandal y me miró con esa expresión seria que hacía que mis manos temblaran. Dijo que había estado pensando en todo lo que pasó y algo sobre toda la situación no le cuadraba. Luego me preguntó directamente si yo había enviado ese mensaje desde el teléfono de Tere y pude notar por sus ojos que ya sabía la respuesta. Sentí un nudo en la garganta y traté de pensar en otra mentira, pero ya no podía hacerlo más. Empecé a llorar y admití todo, incluyendo el mensaje falso y haber mezclado toda la ropa de Tere. Las palabras salieron rápido mientras trataba de explicar sobre el equipaje dejado atrás a propósito y Tere topando mi tarjeta de crédito mientras yo dormía. Le dije a Ale cómo Tere me había saboteado porque no quería competencia para las prácticas y cómo yo solo quería que sintiera lo que era ser tratada de esa manera. Ale escuchó sin interrumpir y su cara se mantuvo calmada aunque yo me estaba desmoronando. Cuando terminé de hablar se quedó callada por un minuto mirando hacia el océano. Luego dijo que apreciaba que fuera honesta ahora, pero el hecho de que estuviera dispuesta a sabotear a mi propia hermana por unas prácticas mostraba que tenía mal carácter. Me dijo que no podía ofrecer oportunidades a ninguna de las dos porque ambas habíamos demostrado que no éramos confiables para actuar profesionalmente. Sentí como si alguien me hubiera dado un puñetazo en el estómago porque había perdido las prácticas y me había hecho quedar horrible frente a todos. Ale agregó que si Tere y yo no resolvíamos nuestros problemas, solo íbamos a seguir destruyendo oportunidades para ambas. Dijo que esperaba que pudiéramos arreglar las cosas porque era triste ver a dos hermanas lastimarse así. Luego volvió a entrar y me dejó parada en el balcón sola.
Me quedé allí un rato viendo las luces en el agua y sintiéndome completamente vacía. Había querido darle una lección a Tere sobre lo que se sentía ser saboteada, pero en su lugar solo había probado que ambas éramos capaces de hacernos cosas terribles. La brisa del océano se sentía fría en mi cara y me di cuenta de que me había convertido exactamente en lo que odiaba de mi hermana. Regresé a mi cuarto y me acosté en la cama llorando más fuerte de lo que lo había hecho en meses. Todo lo que había hecho para vengarme de Tere me había salido mal y ahora nadie nos respetaba a ninguna de las dos. Pensé en cómo había gastado 6,000 pesos en ropa para este viaje y usado días de vacaciones del trabajo solo para terminar sola en una habitación de hotel, sin nada que mostrar por ello. La oportunidad de la agencia de modelos se había ido y mis amistades estaban dañadas y ni siquiera podía sentirme bien por obtener venganza porque me había costado todo. Me quedé dormida todavía usando el vestido barato con mi maquillaje corrido por toda la cara. La mañana siguiente era nuestro último día completo en Miami, y desperté sabiendo que tenía que disculparme con el grupo. No podía arreglar las cosas con Tere todavía, pero al menos podía hacerme cargo de lo que yo había hecho mal. Me vestí y bajé a desayunar al restaurante del hotel donde todas estaban sentadas juntas en una mesa grande. Mi corazón latía fuerte mientras caminaba hacia allá y todas voltearon a verme. Pregunté si podía decir algo, y Sebas asintió, así que me quedé parada ahí sintiendo que todos me miraban fijamente. Les dije que sentía mucho mi parte en hacer este viaje miserable para todos. Mi voz temblaba pero seguía adelante y admití haber enviado el mensaje falso a Ale desde el teléfono de Tere. Expliqué cómo había mezclado toda la ropa de Tere porque quería hacerla quedar mal de la forma en que ella me había hecho quedar mal a mí. El grupo estaba callado y pude ver sorpresa en sus caras de que realmente estuviera confesando todo. Algunos me miraron con respeto por ser honesta, pero también había decepción en sus ojos, como si hubieran esperado algo mejor de mí. Tere estaba sentada completamente inmóvil al otro extremo de la mesa, con su tenedor congelado a medio camino de su boca. No dijo nada, no se movió. Solo me miró fijamente con una expresión que no pude leer. Cuando terminé de hablar y me senté de nuevo, mis manos temblando un poco por la adrenalina, Tere se levantó sin decir una palabra. Puso su servilleta en la mesa, agarró su celular y salió del restaurante. La puerta se cerró detrás de ella y todos voltearon a mirarme. Sentí mi cara calentarse porque había esperado que al menos reconociera lo que dije, tal vez incluso disculparse por su propio comportamiento, pero simplemente se fue. Renny se inclinó y puso su mano en mi brazo. Me dijo que se necesitaban agallas para admitir lo que hice, pero las acciones tienen consecuencias y necesito aceptar que la gente tal vez no confíe en mí de la misma manera. Asentí porque tenía razón y lo sabía. La conversación del desayuno cambió a otros temas, pero apenas escuché nada. Seguía pensando en Tere saliendo y preguntándome si volvería a hablarme. Después del desayuno pasé todo el día tratando de compensar por todo. Me ofrecí a pagar la comida cuando fuimos a este pequeño lugar cubano cerca de la playa y todos parecieron sorprendidos pero agradecidos. Sugerí que hiciéramos el tour en barco al atardecer que Carla había mencionado querer hacer el primer día y ella me sonrió como si tal vez yo no fuera completamente terrible. Cargué bolsas cuando fuimos de compras, sostuve puertas abiertas, invité rondas de bebidas en el bar de la playa. Estaba intentando con todas mis fuerzas mostrarles a todos que no era solo la persona que había saboteado a su propia hermana. Sophie caminó conmigo un rato y me dijo que apreciaba el esfuerzo, pero que tomaría tiempo para que las cosas se sintieran normales de nuevo. Lo entendí. Fer preguntó si estaba bien y dije que sí, aunque realmente no lo estaba. Todo el día se sintió agotador porque estaba siendo extra amable con todos mientras también observaba a Tere desde lejos. Tere pasó el día entero con Jessie, las dos siempre caminando adelante del grupo o sentándose en el extremo lejano de las mesas. Noté que no se había disculpado por dejar mi equipaje o robar mi tarjeta de crédito y conforme pasaba el día me di cuenta de que probablemente nunca lo haría. Se la pasaba riendo extra fuerte de cosas que Jessie decía y subiendo fotos en su celular como si estuviera pasando el mejor momento de su vida. Era obvio que estaba haciendo un punto de mostrarle a todos lo poco que le importaba mi disculpa. Cuando estábamos en la playa se aseguró de sentarse donde yo pudiera verla divirtiéndose y cada vez que volteaba ella echaba la cabeza hacia atrás riéndose de algo. Se sentía calculado, como si quisiera que yo supiera que mi confesión no le había afectado para nada. Traté de que no me molestara, pero lo hacía. Yo había admitido todo lo que hice mal y ella estaba actuando como si hubiera sido la víctima todo el tiempo sin ninguna responsabilidad por empezar todo este lío. Esa noche, Mia organizó una cena final grupal en un restaurante bonito con terraza y vista al agua. Había hecho reservaciones hace semanas, cuando todas pensábamos que este viaje sería divertido y sin dramas. El ambiente estaba mejor de lo que había estado los últimos días, con la gente realmente hablando y riendo junta en lugar del silencio incómodo con el que habíamos estado lidiando. Pero todavía había una tensión obvia entre Tere y yo. Nos sentamos en extremos opuestos de la mesa larga y ninguna de las dos se miró durante la comida. Yo pedí lo más barato del menú porque todavía estaba lidiando con mi situación de la tarjeta de crédito topada, mientras que Tere pidió un corte de carne caro y actuó como si todo fuera perfecto en su mundo. Sebas seguía tratando de incluirnos a las dos en las conversaciones, haciendo preguntas que requerían que interactuáramos, pero Tere contestaba mirando a todos menos a mí. Durante el postre, Sebas se levantó con su copa de vino y dijo que quería hacer un brindis. Habló sobre la amistad y el perdón, sobre cómo todos cometemos errores, y lo que importa es cómo los manejamos después.
No nos mencionó a Tere y a mí específicamente, pero todos en la mesa sabían exactamente de qué estaba hablando. La gente asintió y levantó sus copas. Y me sentí agradecida de que Sebas estuviera tratando de suavizar las cosas, aunque probablemente era demasiado tarde. Tere sonrió durante el brindis, pero no llegó a sus ojos. Cuando todos chocaron las copas, ella chocó con Jessie y Carla, pero deliberadamente me saltó a mí aunque yo estaba sosteniendo mi copa hacia afuera. Fue una cosa tan pequeña, pero dolió más de lo que esperaba. Después de cenar, todos caminamos afuera para ver los barcos en la marina. El sol se había puesto y las luces en el agua se veían bonitas, reflejándose en las olas. Yo estaba parada junto al barandal tomando fotos con mi celular cuando Tere apareció de repente a mi lado. Se me bajó el estómago porque no habíamos estado solas desde la confrontación del desayuno. Ella miró al agua en lugar de a mí y dijo que mi disculpa al grupo estuvo bien, pero que todavía le debía una disculpa personal por el mensaje a Ale. Su voz era calmada, pero había un filo en ella que me puso nerviosa. Me volví hacia ella y me disculpé directamente por enviar el mensaje falso y por mezclar toda su ropa. Le dije que sentía haberme rebajado a su nivel y empeorar todo. Luego esperé, mirando su cara, esperando que ella se disculpara por el equipaje y la tarjeta de crédito. El silencio se alargó entre nosotras mientras el agua golpeaba contra los barcos abajo. Finalmente me miró y solo dijo, «Ok». Luego se alejó, de regreso a donde estaba parada Jessie, dejándome sola en el barandal. Sophie debió haber estado observando porque vino justo después de que Tere se fue. Se paró a mi lado y ambas miramos el agua por un minuto antes de que ella dijera nada. Luego me dijo que Tere le había admitido esa tarde que sí dejó mi equipaje a propósito. Mis manos apretaron fuerte el barandal porque escucharlo confirmado en voz alta lo hizo real de una manera que no lo había sido antes. Sophie explicó que Tere se siente justificada porque piensa que yo siempre he tenido más atención y oportunidades que ella. Dijo que Tere cree que nuestros padres me prefieren y que constantemente está compitiendo conmigo por reconocimiento. Sentí el enojo subiendo en mi pecho porque incluso si eso fuera cierto, no excusaba sabotearme y robar mi dinero. Empecé a decir algo sobre lo injusto que era que Tere no tomara responsabilidad. Pero Sophie me interrumpió. Sophie señaló que no puedo controlar el comportamiento de Tere, solo el mío. Dijo que lo importante es que yo asumí mis errores, incluso si Tere no hace lo mismo. Sabía que tenía razón, pero me frustraba tanto que Tere pudiera hacerse la víctima cuando ella había empezado todo. Sophie me apretó el hombro y dijo que a veces la gente no está lista para admitir lo que ha hecho mal y presionarlos solo hace que se cierren más. Sugirió que me concentrara en reconstruir la confianza con nuestras amigas en lugar de esperar a que Tere se disculpara porque eso podría nunca suceder. Asentí y traté de soltar el enojo, pero se quedó pesado en mi pecho por el resto de la noche. Cuando todos regresamos al hotel, Tere caminó adelante con Jessie y yo caminé atrás con Sophie y Mia, y la distancia entre nosotras se sentía más grande de lo que había sido al inicio del viaje. En el vuelo a casa me senté en la parte trasera del avión mirando por la ventana mientras Tere se quedó en su asiento cerca del frente. Todo el grupo se dispersó en diferentes filas y nadie realmente habló mucho durante el vuelo. Seguía pensando en cómo empezó el viaje versus cómo terminó y la diferencia hacía que me doliera el estómago. Cuando aterrizamos de regreso en casa, todos se despidieron rápido en el área de reclamo de equipaje y se dirigieron a sus coches. Mia me abrazó y dijo que me enviaría mensaje más tarde, pero su voz sonaba cansada y triste. Agarré mi nueva maleta barata que había comprado en Miami para traer las pocas cosas que había logrado conseguir, y Tere pasó junto a mí sin decir nada. El viaje a casa con mis padres fue callado e incómodo porque podían notar que algo había salido mal en el viaje. Mi mamá seguía preguntando si me divertí, y yo solo dije que estuvo bien y miré por la ventana. Cuando llegamos a casa, fui directo a mi cuarto y desempaqué mi triste colección de ropa de Miami. El vestido barato se veía aún peor en la luz de mi recámara y lo empujé al fondo de mi closet. 2 días después, mi compañía de tarjeta de crédito llamó preguntando sobre los cargos en Miami. Tuve que explicar que mi hermana usó mi tarjeta sin permiso. Y comenzaron una investigación de fraude que requirió papeleo y llamadas. Mis padres se enteraron de toda la situación cuando la compañía de la tarjeta los contactó como titulares secundarios. Llamaron tanto a Tere como a mí a la sala para una junta familiar, y sus caras se veían más decepcionadas que enojadas. Mi papá nos pidió que explicáramos qué pasó en el viaje, y tanto Tere como yo empezamos a hablar a la vez, tratando de culparnos la una a la otra. Mamá levantó la mano y dijo que cada una tendría un turno para hablar sin interrumpir. Yo fui primero y les conté sobre el equipaje, la tarjeta de crédito, y cómo Tere me había saboteado porque quería las prácticas con Ale. Luego Tere explicó su lado, admitiendo que dejó mi equipaje a propósito, pero diciendo que me lo merecía porque yo siempre obtenía más atención y oportunidades. También admitió haber usado mi tarjeta de crédito, pero afirmó que pensó que yo le había dicho que estaba bien. Mis padres se sentaron callados durante ambas explicaciones, y cuando terminamos, papá dijo que necesitábamos ayuda profesional para trabajar en nuestros problemas. Agendó sesiones de terapia familiar para nosotras, y ni Tere ni yo pudimos discutir porque ambas habíamos actuado terriblemente. La primera sesión de terapia sucedió la semana siguiente en una pequeña oficina con paredes beige y sillas incómodas. La terapeuta era una mujer de mediana edad que nos pidió explicar nuestra relación, y tanto Tere como yo batallamos para encontrar cosas positivas que decir. Pasamos la mayor parte de esa primera sesión solo listando quejas sobre la otra mientras la terapeuta tomaba notas.
Dijo que nuestra dinámica competitiva se había estado construyendo por años y no se arreglaría de la noche a la mañana. Durante los siguientes meses, tuvimos sesiones semanales donde la terapeuta nos ayudó a entender por qué seguíamos tratando de lastimarnos. Tere admitió que siempre se había sentido como si yo fuera la hija favorita, y que nuestros padres me elogiaban más por todo lo que hacía. Yo expliqué que nunca supe que ella se sentía así, y pensaba que ella era la segura de sí misma, a la que no le importaba lo que nadie pensara. La terapeuta señaló que habíamos estado tan enfocadas en competir que nunca hablábamos realmente entre nosotras sobre nuestros sentimientos. La situación de la tarjeta de crédito se resolvió cuando la compañía falló a mi favor e hizo que Tere pagara el dinero. Ella estaba furiosa por tener que establecer un plan de pagos, pero lo hizo sin pelear. 3 meses después de Miami, las cosas entre nosotras estaban mejor pero todavía raras. Podíamos estar en la misma habitación sin pelear, e incluso tuvimos algunas conversaciones normales sobre cosas random como programas de televisión. Luego Mia envió invitaciones para su fiesta de cumpleaños en julio, y tanto Tere como yo fuimos invitadas. Casi no voy porque me preocupaba que fuera incómodo con todo el grupo de amigas, pero Sophie me mandó mensaje diciendo que todos querían verme. La fiesta fue en casa de Mia con decoraciones en el patio y una mesa llena de comida. Llegué un poco tarde porque estaba nerviosa, y cuando entré al patio vi a Tere ya allí hablando con Jessie. Nuestros ojos se encontraron a través del patio, y ambas nos dimos pequeños asentimientos antes de apartar la mirada. La fiesta se sintió sorprendentemente normal mientras la gente hablaba y reía como si el viaje a Miami no hubiera pasado. Sophie se acercó a mí mientras me servía ponche y dijo que estaba orgullosa de cómo había manejado todo. Mencionó que ir a terapia mostraba un crecimiento real, y estaba contenta de que todavía fuéramos amigas. Sus palabras me hicieron sentir menos ansiosa por estar allí. Más tarde en la noche, Tere y yo terminamos paradas una junto a la otra en la mesa de comida. Ninguna de las dos dijo nada por un minuto, solo fingiendo mirar las botanas. Luego Tere dijo en voz baja: «Tal vez deberíamos tratar de dejar de competir por cada cosa en nuestras vidas». Estuve de acuerdo y dije que probablemente nunca seríamos hermanas súper cercanas, pero al menos podíamos dejar de tratar de destruirnos. Ella asintió y agarró una galleta, y nos quedamos allí comiendo en silencio por un momento antes de que otras personas se nos unieran. Mientras manejaba a casa esa noche, seguía pensando en el viaje a Miami y todo lo que pasó después. La venganza que había planeado se sintió bien por unos 5 minutos, pero luego solo hizo que todo fuera peor para todos. Me había convertido exactamente en Tere, haciendo las mismas cosas tramposas y malas que ella me había hecho a mí, y no arregló nada ni me hizo sentir mejor. Ambas estábamos trabajando en ser menos terribles con la otra en terapia, y aunque nuestra relación seguía siendo complicada y probablemente siempre lo sería, al menos estábamos avanzando en lugar de constantemente derribarnos. El viaje a Miami me enseñó que convertirte en la persona que te lastimó nunca es la respuesta, y a veces la mejor venganza es simplemente ser mejor que eso.